Buenos días, mi nombre es Iván Darío Herrera Villa, soy abogado especialista en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, especialista en Derecho Comercial, socio fundador de la firma de abogados Llano y Herrera Consultores Legales. El día de hoy y a través de este videoblog vamos a dar alguna claridad frente al decreto 558 expedido por el Gobierno Nacional, en el cual se tocaron dos puntos a saber. Por una parte, la disminución del porcentaje de cotizaciones a seguridad social en pensión, y por otra parte, el traslado de algunos pensionados del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media administrado por Colpensiones. En este entendido, vamos a tocar el primer punto, y este es la disminución en el porcentaje de aportes a seguridad social en pensión. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la regla general, lo normal, es que el pago de seguridad social se hace sobre un 16% frente al IBC reportado con el mes anterior. En este caso, y por dada la contingencia, se pagará el 3% en seguridad social en pensión para 2 meses, mes de abril y mes de mayo. Tenemos que tener en cuenta que el decreto solamente establece la disminución de este porcentaje al 3% frente a seguridad social en pensión, lo cual quiere decir que no va a tocar lo que es los aportes a seguridad social en salud y a riesgos laborales, los cuales se seguirán causando en los mismos porcentajes. Ahora bien, ¿cómo se hace este pago? Este pago se hace sobre la base del 3% en total para los trabajadores independientes y sobre el 3% para los trabajadores dependientes, pero para los trabajadores dependientes, o sea, aquellos que tienen un contrato de trabajo, se divide el 75% lo paga el empleador y el 25% lo paga el trabajador. ¿Qué quiere decir esto? En cifras concretas, que al momento de hacer el aporte del 3%, el 2.25% de la cotización lo va a hacer el empleador y el 0.75% lo asumirá el trabajador. ¿Esto para cuánto? 2 meses. ¿Cuáles meses? Abril y mayo del 2020. Los aportes de abril se pagan en mayo y los aportes del mes de mayo se pagan en junio solamente para estos 2 meses. Ahora bien, ¿qué pasa con las semanas cotizadas en estos 2 meses? Según lo que establece este decreto, estos 2 meses o estas semanas de estos dos periodos solo serán contabilizadas para aquellas personas que se pensionen con un salario mínimo, lo que quiere decir que aquellas personas que no se coticen que no se pensionen, perdón, con un salario mínimo, sino con un salario mucho mayor, no se le tendrán en cuenta estos 2 meses de cotización. Me explico. En este momento, usted puede estar cotizando con un IBC de 2 millones o de 3 millones de pesos. Eso no quiere decir que en el momento en que usted se pensione, hay personas que le faltarán poco, otras personas que le faltarán mucho para llegar a pensionarse, se pensionen con el valor en el que está cotizando en este momento. Entonces, el hecho de mirar estas semanas de estos 2 meses se va a tener en cuenta al final, en el momento en que usted se llegue a pensionar. Si se pensiona con el salario mínimo, se le van a tener en cuenta, pero si se pensiona con un salario mucho mayor al salario mínimo, no se le van a tener en cuenta estas semanas. Estas cotizaciones se van a tener que pagar después. El decreto no estableció nada de esto, por lo cual el beneficio dura durante estos 2 meses. Eso es lo que establece. Ahora bien, el IBC o el porcentaje mediante el cual usted va a cotizar para los meses de abril y mayo sigue siendo el mismo. Si usted para el mes de enero, febrero, marzo cotizaba con 2 millones, con 3 millones de pesos o con un salario mínimo, el IBC va a ser el mismo para los meses de abril y mayo. Va a ser exactamente igual. Simplemente que el aporte no va a ser del 16%, sino que va a ser del 3%. Ese es el cambio. Ahora bien, es muy importante también tener en cuenta que el decreto estableció que se pagar el 3% para pagar el seguro previsional. Y además de eso, estos
2 meses se van a tener en cuenta en el caso de que sobrevenga la muerte o la invalidez del afiliado, por lo cual se va a seguir, se van a tener en cuenta estas semanas en caso pues de que sobrevengan estas contingencias. Esto por parte del primer punto, que es la disminución a cotización a seguridad social, teniendo en cuenta algo que de todas maneras es algo que es opcional, no es obligatorio, de que lo decida el trabajador independiente y el empleador, porque el empleador sí establecerá si lo toma o no. Sobre el otro punto, y es el traslado de algunos pensionados, se ha dicho muchas cosas en redes sociales, en medios de comunicación, frente a lo que significa este traslado. Y aquí hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, este traslado solamente aplica para unas personas. ¿Para quiénes aplica? Uno, pensionados, o sea que ya estén disfrutando de la pensión. Dos, personas pensionadas por el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el que administran los fondos privados de pensión. Llámese Colfondos, Colfondos, Porvenir, Protección u otros. ¿Para quién más aplica? Pensionados, fondos privados y que estén pensionados a través de una modalidad que se llama retiro programado y además que esa pensión sea de un salario mínimo. Para un entendimiento mejor es importante que tengamos en cuenta que al momento de que una persona se pensione en los regímenes de ahorro individual con solidaridad, en los fondos privados, se puede pensionar a través de 3 modalidades. Una denominada renta vitalicia, una denominada retiro programado y otra que se llama renta vitalicia con retiro programado. ¿Eso qué quiere decir? Pues digamos que este no es el espacio para explicar ese punto, pero básicamente es que la renta vitalicia es una pensión común y corriente. El retiro programado es una pensión, pero es distinta porque esta pensión, si el monto depende de los vaivenes de la economía y además de eso, de lo que se invierta en las bolsas de valores. Por lo cual lo que se trata en este momento es que esas personas que optaron por esa pensión de retiro programado y debido a la volatilidad de la economía en este momento, no pierdan sus mesadas pensionales, que son de un salario mínimo. Entonces, lo que se va a hacer es que los fondos de pensiones, porque es que es una decisión del fondo de pensiones, no del pensionado, mirará esos pensionados que se encuentran pensionados a través de el retiro programado, cómo están sus cuentas de ahorro individual, si pueden pagar el salario mínimo hacia más adelante o no. Dependiendo de eso, van a mirar si lo pasan a una renta vitalicia. En caso de que no se pueda, entonces todo el dinero que se encuentra en su cuenta de ahorro individual pasará a Colpensiones para que estos administren el pago de la pensión. Lo administren quiere decir que simplemente se hace el pago. Esto no quiere decir que los afiliados no pensionados de un momento a otro se puedan pasar para Colpensiones. Eso no significa esto de ninguna manera. Solamente significa, para que tengamos en cuenta, es el hecho para esos pensionados por retiro programado, no para todos. Era la invitación que se hacía a través de este videoblog. Se trataba de dar como algunas claridades al respecto. De todas maneras nos pueden visitar en nuestra página de internet www.llanoherreraconsultores.com, en el cual estaremos atentos a solucionar cualquier inquietud. Muchas gracias, que estén muy bien.